Vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, y aún ante cualquier circunstancia fatal o adversa, podemos confiar en ti, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Señor, renueva las fuerzas, que podamos estar atentos, que aquellas cosas que vienen a nuestra mente, a nuestros pensamientos, aquellas preocupaciones o pendientes que dejamos en casa, no minen el poder estar atentos a tu palabra. Dame sabiduría para ser claro, conciso, contundente, Padre, y que tu palabra sea dada con toda claridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Estamos hablando de una serie que se llama El sostenimiento de la iglesia. Al hablar del sostenimiento de la iglesia, hemos hablado acerca de los diezmos. Y a través de una serie de predicaciones, hermanos, hoy es el tema número 7, hemos venido analizando cada uno de los aspectos que tienen que ver con los diezmos en la Biblia, con el propósito de poder entender y comprender cuál es la razón por la que cada uno de nosotros honramos o debemos de honrar a Dios de esa manera. El tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se llama ¿Cómo se instruyó a la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se instruyó a la iglesia en el Nuevo Testamento? Y una de las primeras referencias que nosotros encontramos sobre el tema se encuentra en Lucas, obviamente en sus pasajes paralelos en los otros evangelios, pero yo para efectos prácticos quise utilizar aquí. Quiero decirles, hermanos, mientras ustedes llegan al evangelio de Lucas, que entre los juicios que hay el día de hoy o entre las críticas que hay el día de hoy en las personas que se oponen a los diezmos, es que Jesucristo nunca habló de los diezmos. Déjenme decirles, hermanos, que no es que Jesucristo nunca hubiera hablado de los diezmos. La referencia fue prácticamente una o en dos ocasiones. ¿Y por qué Jesucristo no habló de ese tema? A mí me parece que es fácil de dilucidar la razón. Porque no había necesidad de hablar de algo que era abundantemente conocido a través de todo el tiempo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la enseñanza del diezmo no fue una enseñanza que se dio en una ocasión y se dejó allí, sino que se fue repitiendo, enseñando, ajustando, corrigiendo, hasta el punto de que prácticamente no había algo que agregar, pero sí enfatizar o corregir. Va de nuevo la idea. Prácticamente no había nada nuevo que agregar, al menos es mi opinión, porque todo lo que se había dicho ya hacía que una persona pudiera tener claro lo que implicaba ese privilegio de diezmar. Pero sí había cosas que afirmar o que corregir. Y no porque Jesucristo simple y sencillamente tiene la necesidad de afirmar o corregir, porque vamos a comprobar en la Biblia que lo que él afirma o corrige, en realidad ya se había afirmado y se había corregido en otro momento, pero el vicio o la falla seguía persistiendo. Y por eso Jesús, cuando se presenta la necesidad de hablar del tema, lo hace para afirmar algo que en algún momento no solamente ya conocemos, sino también vamos a ver que Jesucristo no solamente va a hablar acerca de una responsabilidad, sino que a través del ministerio de Jesucristo, ciertamente Él nos va a enseñar implícitamente, porque Él nunca hace una diferencia en el sentido de decir que una vez que Él viene se acaba la ley y empieza la época de la gracia. De hecho, es algo que uno como estudioso de la Biblia intuye o determina como una división. No, vamos a ver que Jesucristo lo que sí nos enseña es que la ley es algo que se puede cumplir, pero que una vez que Él ha venido, va a empezar una nueva era, en este caso hoy conocida como la era de la gracia, que nos va a llevar, grabémonos esto en nuestra cabecita, a una mayor exigencia. ¿Sí me expliqué? Jesucristo, a través de su enseñanza, va a dejar claro en la mente y en el corazón de sus oidores o de sus seguidores, que una vez que Él venía a mostrar la forma en la que la ley sí podía obedecerse, se iba a entrar a una época en la que la ley iba a servir ya únicamente como una referencia para a partir de allí hubiera nuevas y más grandes responsabilidades.
Vamos por partes. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 23. Y el primer punto de cual quiero hablar es que Jesucristo confirma que quien diezma debe practicar la vida cristiana. Punto número 1. Jesucristo confirma que quien diezma debe practicar la vida cristiana. Lucas 18, 9 al 14. Vamos a leer después Mateo 23 y luego Mateo 5 y luego Mateo 12 y luego Mateo 5 otra vez. La palabra de Dios dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, un hombre religioso, legalista, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a Mateo 23, 23. Jesucristo está dejando algo en claro. Oye, qué bueno que tú estás obedeciendo, porque hay un momento en el que el pueblo entiende que sí, efectivamente, el diezmar es una práctica común o una práctica cotidiana. Pero lamentablemente también el pueblo cayó en la idea equivocada de que entonces cumplir con aquello honra, y ahora lo pongo entre comillas porque no lo era, económica a la cual ellos estaban obligados, les exentaba de otras cosas. Y Jesús dice: no, claro que no. Él está recalcando aquí no que diezmar es un problema, sino la actitud que está teniendo quien se justifica a sí mismo porque cree que eso lo hace bueno. Dice Dios: no. Dice el Señor: no. Pero Mateo 23, 23 agrega un poquito, otra idea también. Mateo 23, 23. Estamos estudiando una serie que se llama El sostenimiento de la iglesia. Para quien se está incorporando, el tema se llama ¿Cómo se instruyó a la iglesia en el Nuevo Testamento? La Biblia en Mateo 23, 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sí ponen mucha atención en la acción, diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No es cierto, hermanos, que hasta ahorita en los temas que hemos visto anteriormente, incluso en 2 temas aprendimos que lo más importante para Dios no era el dinero, no era la cantidad que se daba, sino la responsabilidad que tenemos de ser cristianos, en este caso el día de hoy, obedientes delante de sus ojos, de tal manera que diezmar es simplemente, permítame usar esa frase, es simplemente una de las muchas formas a través de las cuales nosotros honramos a Dios. Sí, por eso decía yo hace rato que ya todo estaba dicho, ya todo estaba enseñado. No había por qué el Señor tuviera la necesidad de volver a decir todo lo que ya está diciendo. Lo que sí es necesario es confirmar que lo más importante es la actitud del corazón, sin dejar de honrar a Dios. Ahora bien, Jesucristo, hermanos, salud, era respetado por los fariseos y por los saduceos. Podemos decir sí y podemos decir no, y en ambos casos tendríamos razón, porque había muchas cosas en las cuales él era ampliamente juzgado y criticado. Pero claro que lo respetaban, claro que estaban conscientes de quién era él, y como muestra, no lo vamos a ver, Juan cuando nos dice que Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie enseña lo que tú has enseñado, nadie actúa, nadie es lo que tú eres si no viene de Dios. Le tenían ese respeto. Déjenme decirles, hermanos, que en la época bíblica, en la época nuevo testamentaria,
un fariseo no se sentaba con alguien que no diezmaba. ¿Sabían ustedes eso? Eran tan legalistas que no se sentaban con alguien que no diezmaba, porque para ellos era una señal pública de una supuesta justicia. Por eso, volviendo a Lucas, dice, se creía justo, porque daba hasta lo más. Ahora gané 30 centavos, pues no sé cómo le hacía, ¿verdad? Y buscaba por ahí 3 centavitos para poder dar el diezmo, porque dice, yo soy exacto en todo eso. Pero no le preocupaba la vida que llevaba. Jesucristo, hermanos, era, ahora bien, lo voy a mencionar un poquito más adelante. ¿Quiénes estaban obligados a diezmar? El pueblo de Israel, que reconocía que todo lo que ellos tenían le pertenecía a Dios. Era también una manera de honrar a Dios, ellos como pueblos herederos del pecado, pero a su vez también benefactores de la gracia recibida a través de Abraham, era parte de la adoración a Dios. De tal manera que es altamente probable que Jesús no lo hacía. Ahora, eso no contradice lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. ¿Alguien pudiera buscar Mateo capítulo 5, versículo 20, por favor? Y ponerse de pie y leerlo. Mateo 5, 20. ¿Qué dice Mateo 5, 20? Adelante. Adelante. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Llega un momento, gracias hermano, en que Jesucristo les quiere dejar en claro a sus discípulos algo. ¡Ey! ¿Ustedes creen que porque guardan una serie de mandamientos, ustedes son justos delante de Dios? Que porque hacen una serie de cosas que están en las tradiciones, ya están obedeciendo a Dios. Dice, no, Dios espera de ustedes una justicia mucho mayor. Es decir, que ustedes estén dispuestos, porque, ojo, el cristiano no es una persona que se conforma. Yo ya vine al templo el domingo, ya cumplí. No me pidas más, yo ya cumplí el domingo. No, dice el Señor, no estés satisfecho con aquello que debes de cumplir. Busca hacer algo más. Tu justicia debe de ser mayor. Debes de destacarte por ese esfuerzo mayor que tú haces. ¿En qué? En todo. Una de las referencias que le llegó a Israel está en el 5:20, hay otra en el 41. Solamente anótela aquellos que tomen nota. Y entonces vamos todos a Mateo 5:17. Si ustedes leen Mateo 5, hermanos, van a encontrar muchas enseñanzas como esta. Nosotros vamos a ver algunas. 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. A ver, ojo. ¿Jesucristo cumplió la ley? Claro que sí. Pero ¿en qué sentido cumplió Jesús la ley? ¿Significa que Jesús, por ejemplo, tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados? ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Si nos damos cuenta, él no tenía que ofrecer un sacrificio diario como el pueblo por sus pecados, porque él estaba por encima de la ley. Él era santo, era sin pecado. Yo decía hace rato, Jesucristo no era heredero del pueblo, no era pecador. No tenía la necesidad de honrar a su Padre de esa manera a través del diezmo, porque Él es Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero les está enseñando a sus discípulos, que espera de ellos que sean justos, pero incluso mucho más para que se destaquen de los demás. Él quería que aquellos que le seguían no fueran simples personas que obedecían la ley, sino que estaban por arriba de todo eso en la disposición de obediencia. Por ejemplo, él no guardaba el día de reposo. ¿Un judío tenía que guardar el día de reposo? ¿Por qué él no guardaba el día de reposo? Dice Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él estaba por encima de eso. ¿Sí nos damos cuenta? Yo soy el Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Vamos a Mateo 5:20. Mateo 5:20. Que leyó hace rato mi hermano entonces. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él quería que sus discípulos, todo aquello que ordenaba la ley, lo obedecieran por encima de ella. Aquí hago un paréntesis. Y es una pregunta. Cotidianamente a nuestro pensamiento, ¿cuál idea viene en cuanto al nivel de obligación? ¿Dónde era más difícil obedecer? ¿En la ley o en la gracia? ¿O dónde es más difícil, era o es más difícil obedecer? ¿En la ley o en la gracia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es que era más difícil en la ley y algunos dicen en la gracia. ¿Dónde será realmente más difícil? Vamos a la palabra de Dios. Jesucristo, ¿qué les acaba de decir? Yo espero de ustedes, ¿qué dijo? Una mayor justicia. Una justicia mucho mayor. No espero simplemente que obedezcan la ley. Espero de ustedes mucho más. Es más grande la responsabilidad que yo les vengo a pedir. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Y como un ejemplo de lo más que pedía nuestro Señor Jesucristo, está Mateo capítulo 5, versículos 41. De hecho, vamos a empezar un poquito antes, el 21, si me lo permiten. Mateo 5, 21. 22, luego saltaremos al 28, luego al 32 y luego al 44. Yo les voy a ir diciendo para que ustedes por favor me sigan. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Alguien de aquí, bueno, no levante la mano porque si no, ¿qué hacemos? ¿Ha matado a alguien? No, yo no he matado a nadie. El 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, ¿qué dice? Necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, ¿verdad? Perverso, necio, quedará expuesto, es decir, cualquiera que ofenda, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Era más fácil con la ley o más fácil con la gracia? ¿Dónde era más fácil? En la ley, porque si no, yo no le mataba a nadie. A ver, ¿dónde están los muertos? Y dice Jesús, ustedes tienen muchos muertos. Por la manera en la que tratan a los demás, por la manera en la que les hablan, por la manera en que les ofenden. Y eso es lo que yo espero de ustedes, dice, mucho más. Él vino a cumplir la ley para demostrarnos que no era incumplible. Ciertamente difícil era, pero no era incumplible. Él podía y esperaba que su pueblo la cumpliera. Ahora, en el contexto de qué estamos hablando, de que no era nada más cumplir por cumplir. Yo diezmé y ya soy el mejor, dice el Señor. No es eso. Es que tú tenías que preocuparte por la justicia que yo pedía. El diezmo era una parte de un todo. ¿Quieres saber qué es lo que yo espero de ti? Dice, yo espero mucho más. Vamos al versículo 28, por favor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, ¿has engañado a tu esposa? No, nunca la he engañado, soy fiel. Fiel soy. Nunca he estado con nadie más. Dice Jesús, no. Si ya miraste a alguna mujer para codiciarla, tú ya adulteraste en tu corazón. ¿Era más fácil en la ley o más difícil en la ley o en la gracia? ¿Dónde es más difícil? En la gracia. ¿Dónde se exige más? ¿En la ley o en la gracia? En la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos, 32. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Era muy fácil para el pueblo de Israel divorciarse por cualquier cosa. No voy a hablar con este pasaje ni abundar en lo que es el divorcio. No, bíblicamente el divorcio no existe ante los ojos de Dios, porque incluso el adulterio se puede perdonar. Aquí el punto no es el tema. El punto es, Israel decía, no, pues haz una carta de divorcio porque, mira, plancha bien feo, mis camisas todas arrugadas. No, esta esposa no me sirve. Y daban carta de divorcio, hermanos. ¿En serio? No, ya... Yo cuando la conocí era güera y ahorita ya es morena. No, ¿qué pasó? No, yo cuando iba a comer a su casa estaba bien rico, pero no es cierto que no sabe ni cocinar, compraba en la esquina. No, ya tampoco, ya no la... Y firmaban carta de divorcio, hermanos. Dice el Señor, a ver, espérate, no estamos jugando. No estamos jugando. Tu esposa es tu esposa siempre. ¿Dónde es más difícil? ¿La ley o en la gracia? En la gracia. Vamos, por favor. Si desean prender los ventiladores, adelante, hermanos. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La ley no te exigía eso. Ahí decía, ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura. Es decir, te hizo, págale igual. Ese propósito de la ley, hermanos, que se conoce como del talión, no motivaba la venganza, al contrario, motivaba la equidad. Dice, porque si te dio una bofetada, no pretendas matarlo, dale una tú. El propósito era la equidad. Y Jesús dice, no, lo que tú tienes que hacer a tu enemigo es amarlo, es orar por él. Si tiene hambre, le debes de dar de comer. Si tiene sed, le debes de dar de beber. Si su carreta se le descompuso la rueda en el camino, tú le tienes que ayudar a levantarla y empujarla. ¿Dónde era más difícil? ¿En la ley o en la gracia? Suponiendo que la práctica de diezmar efectivamente fuera de la ley, que no lo es, porque ya lo comprobamos en el primer sermón que no lo es, pero suponiendo que el diezmar fuera una práctica de la ley, y entendiendo que la época de la gracia requiere mayor justicia, ¿deberíamos de diezmar hoy sí o no? ¿Cuánto? ¿Raquel? Aún más del 10%. ¿Sí nos damos cuenta? Suponiendo que fuera de la ley, que no lo es, porque ya en el primer sermón hablamos de que nace del corazón agradecido de Abraham, y de allí hemos venido desarrollando el tema, y quien no haya podido verlos todos puede verlo allí en nuestras redes sociales. Pero a ejemplo de ejemplificar lo que estamos tratando de hacer en cuanto a responsabilidad, es cuánto deberíamos entonces darle a Dios hoy. Ok, vamos a olvidarnos del diezmo. Ok, ya no usemos la palabra diezmo. Perfecto. ¿Cuánto le deberíamos dar a Dios? Que alguien diga cuánto. ¿El 20? ¿El 30? ¿El 12? ¿El 15? ¿El 40? ¿Cuánto? Yo creo que lo más conveniente es seguir haciendo ¿qué? Yo creo que lo más conveniente es seguir diezmando. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces el diezmo no es un límite. ¿Qué es? Una referencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres decir que quedó en la ley? Perfecto. ¿Quieres borrar la palabra? La podemos borrar del vocabulario, que no debemos porque ya comprobamos que no es de la ley. Simplemente lo estoy haciendo hoy para enfatizar, y perdóneme que lo quiero repetir otra vez. ¿Queremos decir que es de la ley? Perfecto, lo dejamos atrás. Borremos los sobres, cambiemos el sello. Es más, no vamos a poner nada. Fuera sobres. Pero si queremos honrar a Dios y nuestra justicia debe de ser mayor, entonces a partir de ese mínimo
Y di tú y yo cuánto es lo que le vamos a dar a Dios, en el entendido de que nuestra justicia debe de ser, ¿qué, hermanos? Mayor. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros debe tener esa fuente de referencia mínima y de allí honrarlo según Dios le haya prosperado. 2. Vamos a ver que las iglesias fueron enseñadas con principios del Antiguo Testamento. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Es que alguien dice, no, los opositores al diezmo, es que las iglesias no fueron enseñadas con el Antiguo Testamento, fueron enseñadas únicamente con las cartas y epístolas. No, porque ni siquiera existían, se fueron escribiendo en el ínter. ¿Sí nos damos cuenta? En el ínter, la última fue escrita ya por el 90-95, que es la primera, segunda, tercera epístola de Juan. Los evangelios fueron escritos por el 60-65. Las epístolas de Pablo, la última en el 66, la primera por el 57. Ya las iglesias ya estaban. Corinto, cuando recibió su primera carta, ya tenía como 5 años, 6 años formada. Roma tendría unos 10, 15 años. Tesalónica igual. ¿Con qué fueron enseñadas entonces las congregaciones? ¿Cómo fueron enseñadas a sostener a aquellos varones que, equivalentes en trabajo a los levitas en el Antiguo Testamento, que se empezaron a llamar pastores, ancianos u obispos, en cuanto a su sostenimiento? ¿Qué referencia usó la iglesia? ¿Qué fuente de enseñanza? El Antiguo Testamento. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. ¿Estaban las iglesias acostumbradas a sostener a sus pastores? Hermanos, les voy a decir algo y espero que hoy no se asusten. Los ancianos, la palabra ancianos en griego es presbítero. Y presbítero es una palabra que define a una persona que tiene autoridad o que es miembro de un concilio, porque bíblicamente lo más apropiado es que una iglesia tenga varios pastores, porque llega el momento en que se requiere un grupo para poder cuidar realmente a la iglesia. Entonces dice, los ancianos que gobiernan, y la palabra gobiernan en griego es que ejercen el liderazgo. A veces pensamos que la Biblia no usa nunca la palabra líder, claro que la usa. Es más, aquellos que predican en la iglesia son líderes. Aquellos maestros de escuela dominical son líderes. A ellos se aplica esta palabra en griego. Dice, ¿por qué? Porque están influenciando con su testimonio, porque están gestionando, están administrando. Dice, bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y la palabra honor significa pago económico. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo dice, si un pastor, además de supervisar el trabajo de la iglesia, predica y enseña, debe de ganar el doble. Porque se espera que él tenga ya un grupo de hermanos en la iglesia que apoyan en el trabajo, que lo hacen y que él ejerce la función de supervisión. Si en la iglesia, dice Pablo, el pastor está supervisando a quienes están trabajando y además predica y enseña, debe de ser tenido por digno de doble pago. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿De dónde sacó la referencia Pablo cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Se le ocurrió a él en ese momento? En la ley. En la ley, cuando se trataba de sostener, ¿verdad?, a quienes servían al Señor, no lo busques, Deuteronomio 25:4, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, por favor, hermanos, versículos 4 al 11. Un ejemplo semejante sucede. Pablo como pastor, Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso, ahora le va a escribir a la iglesia en Corinto, otra iglesia que también incluso había cometido el error. Pablo cometió un error con Corinto, hermanos. No cobraba un salario de la iglesia y eso tarde o temprano le trajo un gran problema a Pablo.
Nunca enseñó a la iglesia que tenían que sostenerlo, y eso le costó un alto precio a Pablo, porque cuando quiso pedir un salario, la iglesia lo juzgó de mercader del evangelio. Y entonces Pablo se ve en la necesidad de escribir 1 Corintios 9, 4 al 11. Estoy dando tiempo para que encontremos la palabra de Dios. Entonces, ¿quedamos que hay mayor responsabilidad? ¿Dónde? ¿En la ley o en la gracia? ¿Y hoy estamos bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Decide tú qué camino vas a tomar, hermano. Dice 1 Corintios 9:4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Hermanos, antiguamente, cuando un predicador viajaba de un lado a otro, se llevaba a su esposa. ¿Y saben quién pagaba los gastos? Las iglesias. Ellos pagaban los gastos. Sabían que el pastor iba a viajar, decían cuánto va a gastar, cuáles son sus viáticos. Aquí están, para que pueda usted viajar acompañado y no esté solo. Y añade, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, y se refería secularmente. ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también? ¿Qué dice? La ley. ¿Qué usaba Pablo para enseñar entonces a las iglesias? ¿Cómo fueron enseñadas las iglesias del Nuevo Testamento? Con la ley. ¿Les está enseñando a obedecer la ley? No, les está enseñando el ejemplo, el principio que hay. No sé si me explico. Si hay algo de lo que no podemos acusar a Pablo, es de querer enseñar a la iglesia a obedecer la ley. ¿Estamos de acuerdo? Claro que él no, jamás se atrevería a enseñarle a una iglesia a obedecer la ley. Pero en la ley hubo principios que se podían tomar para practicarlos, en este caso en la iglesia. Por eso él hace referencia. Dice el 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes, entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Cuál era el principio para sostener a los pastores? El principio que había en el Antiguo Testamento. Ellos miraban aquello que estaba, hermanos, y que para ese momento sí se conocía. Tal vez no circulaba como en este día físicamente, porque aún los rollos era difícil obtenerlos. Pero Pablo los conocía, se entendía que los había enseñado. Si leemos la epístola a los tesalonicenses, Pablo dice, les he enseñado, les he enseñado, les he enseñado, les he enseñado. Eran iglesias enseñadas correctamente, perfectamente. 3. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 14. Jesucristo confirma que quien diezma debe de practicar la vida cristiana. 2. Las iglesias fueron enseñadas con principios del Antiguo Testamento. 3. La última mención del diezmo, hermanos, nos recuerda a Abraham. Empezamos con Abraham y vamos a terminar con Abraham. Eloy, ¿puedes prender los ventiladores, hermano, por favor? Empezamos con Abraham y vamos a terminar con Abraham. Todavía me falta hablar de las ofrendas, ahorita estamos hablando de los diezmos. Si alguien quiere prender los ventiladores laterales, nada más estírese, ahí están los controles, ahí atrás está el otro, porque no sé si soy yo, pero se siente mucho calor, hermanos. Hebreos 7:4. Hebreos 7:4. ¿Qué espíritu hay detrás del diezmo? Detrás del diezmo hay un espíritu, una idea. Y la idea es, todo le pertenece a Dios. La idea que hay detrás de alguien que diezma es, todo le pertenece a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 7:4 al 10. Los cristianos, los judíos que se habían convertido a Cristo, reciben una epístola
ignoramos quién fue el autor y les dice lo siguiente. Considerad pues cuán grande era este, se refiere a Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec cuando hablábamos de los diezmos, hermanos? ¿Quién fue Melquisedec? El rey de Salem, ¿que qué? Sacerdote del Dios Altísimo, ¿que qué? Que salió a recibir a Abraham, ¿qué más? ¿Que qué? Fue el primero en recibir el diezmo. Pregunta, ¿para su sostenimiento? Es pregunta. El primero en recibir el diezmo fue Melquisedec, que es un tipo de Jesucristo. Se dice que Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico era parentético, iba a durar un tiempo, pero el sacerdocio de Melquisedec es permanente porque continúa en Jesucristo. Y es el primero como tipo de Cristo en recibir el diezmo. La pregunta es, ¿para su sostenimiento? No, porque era rey. Entonces, ¿por qué recibió el diezmo? Porque ¿cuál es el propósito del diezmo, hermanos? Honrar a Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Porque el principio del diezmo es honrar a Dios. Fue hasta después, como ya vimos en otro tema, cuando Dios decide que lo suyo es para honrar a quienes entregan su vida a Él. Entonces, dice, considerad pues cuán grande era este, habla de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, el padre de todos, dio diezmos del botín. Ahora, hermanos, qué interesante. A veces quiero evitar extenderme demasiado, pero denme unos minutos, por favor. Botín. La palabra botín, hermanos, es una palabra hebrea que significa de lo mejor. De la parte de arriba. Y para quien no ha faltado o está viendo por internet las clases, la predicación, sabe esto porque ya lo dije. Abraham no le dijo a sus sirvientes, vayan de lo que ganamos y busquen ahí algunas cositas, lo que nos sobra, lo que más o menos crean ustedes que no vamos a usar, eso dénselo aquí a este señor porque dice que como Dios me bendijo, pues ahí denle algo para que pues para que no piense que nos olvidamos de Dios. No. Él dijo, vayan y de lo mejor que nosotros ganamos, vamos a honrar a Dios, porque Dios merece lo mejor. Por eso es que el consejo, hermanos, si tú tomas la decisión de empezar a diezmar, si no lo has hecho, o de continuar haciéndolo, es que a Dios le damos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, hermanos? Lo primero. Yo recibo mi salario y lo primero que hago que es tomo de la parte alta del montón y digo, ¿esto es de quién? De Dios. Y entonces dice Abraham, de lo que quedó, eso ya lo disfrutamos todos. Por eso es que es la práctica de diezmar. Aparto lo que es de Dios y lo demás ya lo disfruto con mi familia o pago lo que tenga que pagar. El autor de Hebreos está hablando de una práctica que era cotidiana todavía cuando él está escribiendo, que era conocida por las congregaciones que se seguía practicando. También, por supuesto, era una referencia a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Diezmos del botín, 5. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ahora, ¿por qué los tomaban según la ley? Porque así como Melquisedec, el sacerdote era el intercesor ante Dios y se lo daban ante Dios, se lo daban a Dios para honrar a Dios. Pero ojo, cuando un judío iba ante Dios, hermanos, con su diezmo, suponiendo que ese teléfono es mi diezmo, ellos llegaban delante de Dios y se lo ofrecían no simplemente por gratitud. Era un reconocimiento, decir, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Yo te doy este diezmo porque yo reconozco que todo lo que tengo es tuyo. A ver, nosotros no le damos a Dios. Le devolvemos una parte de todo lo que Él nos dio. Eso es distinto. Ahí es donde está el problema. Es que ¿por qué tengo que darle a Dios de lo mío? No, todo es de Él. Todo es de Él. Cuando ustedes y yo, hermanos, colocamos, ya sea directamente o en el sobre, como cada quien lo acostumbre, ¿verdad?
Estamos diciendo, Señor, hoy yo te honro porque reconozco que todo lo que tengo es tuyo. Gracias, Señor. Esta es mi manera de mostrarte mi gratitud. Por eso diezmamos nosotros, hermanos, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero, aquí hay un pero, aquel cuya genealogía, volviéndose a Melquisedec, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben, es decir, continúan los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, no es que Melquisedec estaba vivo, su sacerdocio vivía a través de ¿quién? A través de Cristo. Y nosotros honramos al Señor cuando estamos diezmando, a Él como lo hizo Abraham. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Cómo se instruía entonces, hermanos, a la iglesia en el Nuevo Testamento? Con el ejemplo que había en la ley. La iglesia entendió el principio. El Señor requiere una justicia mayor que la que veníamos teniendo. Y esa justicia se demuestra también cuando seguimos honrándolo con nuestros bienes. Que Dios los bendiga, hermanos.